Talleres y fábricas con máquinas como estas, reacondicionadas con alambres, arregladas como para ir tirando. Viejas locomotoras que después de 60 años bien cumplidos de actividad, apenas consiguen llegar a destino sin que se les pueda hablar de planillas de horarios. Usinas de fin de siglo que 2x3 nos dejan a oscuras. Gastados caminos llenos de pozos que no se conservan ni se amplían desde hace 15 años. Ómnibus destartalados y por ende colas para viajar. Aunque suene increíblemente vigente, no se trata de una propaganda actual, sino de hace 50 años. Así se vivía en la Argentina hacia 1958. Hasta el 1 de mayo de 1958, más de la mitad de la energía que consumíamos la importábamos. Aproximadamente unos 11 millones de toneladas de carbón y petróleo. ¿No le parece una situación absurda la de un país inmensamente rico en reservas energéticas gastar el 30% de sus divisas en importar combustible? Con esta propaganda, el gobierno de Arturo Frondizi intentó explicar uno de los ejes de su política industrial: dejar de importar petróleo para empezar a producirlo en el país, y con ese dinero ahorrado, invertirlo en la industrialización. Se decidió con mucho coraje hacer una política, una batalla, lo que se llamó la batalla del petróleo, para corregir las dos cosas, para no gastar divisas en lo que teníamos y para generar una avalancha de inversiones que también, por supuesto, impactaron en otros sectores. No importaba tanto el origen de las inversiones, sino el destino. Frondizi se decidió de manera muy pragmática por convocar, como había intentado Perón, al capital externo. Es decir, si nosotros no teníamos los dólares para perforar los pozos, hacer los oleoductos, etcétera, etcétera, que vengan las empresas extranjeras, que traigan esos dólares, que se lleven una parte de la ganancia, pero que a la Argentina le dejen el petróleo que la Argentina necesitaba. Frondizi era consciente de la debilidad de YPF. Entonces, inicia una política de entrega no de áreas en concesión como había hecho el Standard Oil con Perón. Entrega contratos de explotación, contratos de obra. Fue la batalla del petróleo. ¿Por qué una batalla? Porque para implementar su política petrolera, Frondizi tuvo que cambiar su punto de vista. Unos años antes de ser presidente, cuando lideraba la oposición, Frondizi había escrito este libro, Petróleo y Política. Allí explicó que para que el país alcanzara el autoabastecimiento, tenía que hacerlo a través de YPF, es decir, del monopolio estatal. Su concepción era la del nacionalismo petrolero. Sin embargo, al asumir la presidencia, tuvo que reconocer que YPF, en ese momento, no estaba en condiciones de hacerlo y que había que convocar al capital extranjero. Cuando Frigerio conoció a Frondizi, Frondizi era antiperonista, creía fervientemente en la necesidad de hacer la reforma agraria y parcelar las unidades y entregarlas a los campesinos. Analizando los escritos, porque está escrito lo que opinaba Frondizi antes y lo que opinó después, yo diría que la lógica de Frigerio lo derritió a Frondizi. Pareció una persona nueva. Ahora, esto es importante destacarlo. Como Frondizi tenía un conjunto de seguidores muy grande, que eran los de la Unión Cívica, él no se animó a decir todos estos cambios antes de las elecciones. Ajá. Entonces había como una doble contabilidad. Frondizi seguía más o menos defendiendo sus ideas anteriores y Frigerio a través de la revista que salía con las nuevas ideas. Claro. O sea que fue una sorpresa para muchos de sus votantes las políticas que después llevó a la práctica. Frigerio era un hombre de una extraordinaria inteligencia. Creo que es la mejor cabeza económica que ha tenido la Argentina. Era un hombre muy voluntarista, voluntarioso, de gran energía, y seguramente él complementaba a Frondizi con esa energía. Frondizi era más intelectual y por lo tanto posiblemente plagado de dudas, y el que lo empujaba era Frigerio, el que le daba la fuerza. Nosotros
subimos al gobierno con la idea de hacer la revolución nacional, hacer la revolución industrial. Surgió una lucha interna en la Argentina de los que creían que la Argentina era la pampa húmeda y que lo que había que desenvolver era lo que teníamos, por gracia de Dios, en todo el territorio, y los que creíamos que los desarrollistas con Frondizi creíamos que había que hacer el cambio cualitativo, que no se ganaba nada con tener más ganado, vender más huevos al exterior. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo. En el frente de la importación del petróleo, para ir reduciendo progresivamente su negativa incidencia sobre nuestra economía. Mientras no alcancemos el objetivo del autoabastecimiento, el petróleo importado debe significar la menor erogación inmediata de divisas que sea posible, para poder aplicar esas mismas divisas a la adquisición de los equipos y materias primas indispensables para nuestro desarrollo nacional. Un gobierno que en 4 años hizo, como lo registran las estadísticas, más que los 50 años anteriores y más que los 50 años posteriores. En 6 meses cancelamos las importaciones y producíamos y exportábamos algunos tipos de petróleo. Lo mismo con acero. Se importaba absolutamente todo lo de la siderurgia y hicimos las fábricas de acero. Hasta 1958, el país importaba las 2/3 partes del petróleo que consumían sus industrias, su transporte y sus usinas. Esto representaba 1/3 de sus importaciones totales. Para el desarrollismo, el abastecimiento energético era estratégico. El petróleo era una cuestión central para el crecimiento a largo plazo. Frondizi no se quedaba con palabras. Luego de 18 meses, se logró triplicar la producción de petróleo, consiguiendo así el autoabastecimiento. En menos de 3 años, el desarrollismo resolvió el problema energético argentino en un contexto de expansión económica. Hoy el país atraviesa una crisis energética que no se limita solamente al petróleo, sino que también abarca la electricidad y el gas. Durante más de una década, el kirchnerismo malgastó divisas importando petróleo, sin inversión en una política de infraestructura energética. Uno de los principales problemas de la Argentina es que repite los problemas. Digamos, todos los países tienen problemas, pero esos problemas van cambiando a medida que pasa y transcurre el tiempo. Los problemas de la Argentina son los mismos problemas que tenía hace 50 años, algo que la Argentina tampoco pudo recuperar, que es un Estado a la altura de lo que se necesita para generar un proceso de desarrollo. No hay proceso de desarrollo posible sin Estado, y la Argentina, a pesar de tener el gasto público más grande de la historia, ha perdido el Estado. Hay que recuperar el Estado para que sea el Estado un protagonista activo de ese proceso de desarrollo. En la medida en que la Argentina pueda empezar a tener problemas distintos, probablemente salgamos de este círculo vicioso que impide sentar las bases del desarrollo económico.